las catástrofes como juicios divinos, como juicios de Dios. Pero este tema va a durar varias clases. No sé cómo lo vamos a terminar, pero va a durar varias clases. El tema viene así, chicos. Hay muchos tipos de catástrofes. Yo sé que ahora, por ejemplo, hace calor, pero van a quedar helados cuando empecemos a estudiar este tema. Nada más que este tema va a durar varias clases. Hay muchas catástrofes, problemas económicos, incendios, terremotos, calentamiento global, un montón de cosas feas. Se han enterado ahora, si ustedes están viendo la televisión, algo terrible que está pasando en el sur de Brasil, en una zona que se llama Minas Gerais. En esta zona específicamente está habiendo una terrible inundación, en este momento ahora, donde van muriendo ya muchas personas. Entonces yo les hago una pregunta antes de comenzar con el tema. ¿Las catástrofes son juicios de Dios? ¿Son castigos de Dios? ¿O qué es eso de las catástrofes? ¿Qué cosa es? Porque se habla mucho de las catástrofes, pero los científicos dicen no es el calentamiento global, no es la madre naturaleza que se revela, no, eso siempre ha pasado, son cosas que tienen que pasar. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿qué será? ¿Castiga a Dios o no castiga con eso? ¿Qué es? Porque cuando yo hablo y pregunto acerca de eso me dicen así, no, es simplemente el calentamiento global. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Este estudio, hermanos, va a durar varias clases, ¿sí? En donde vamos a ver todo lo que dice la Biblia acerca de las diferentes catástrofes. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, para ir viendo algunas cosas. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Noten, chicos, lo que dice. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, o sea, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, noten, chicos, hipócritas, que sabéis diferenciar de la faz del cielo, ¿sí? Noten, chicos, ¿por qué les llama hipócritas? Que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. Los fariseos se daban cuenta, podían predecir meteorológicamente cuándo iba a haber una tempestad, cuando el cielo estaba sereno. Y le dice Jesús, ustedes son hipócritas, porque pueden ser meteorólogos y profetizar y predecir ciertos eventos meteorológicos, pero las señales de los tiempos que tienen que ver con la primera llegada del Mesías no se dan cuenta de eso. Y así también hoy en día, como los judíos no se dieron cuenta de las señales de la llegada, de la primera vez que vino Cristo a esta tierra, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día muchos son hipócritas. Pueden predecir ciertas cosas del futuro basados en la ciencia científica, pero no pueden predecir las señales de los tiempos de la segunda venida de Cristo. Y eso creo que es hipocresía, hermanos. Un verdadero cristiano tiene que estar atento a las cosas que están pasando. Y yo quería predicar el tema de las catástrofes, porque yo hablando con muchas personas acá en Tucumán me decían, no, dice, Dios no castiga. Eso tiene que ver con el calentamiento global, eso tiene que ver con la madre naturaleza. Dios no castiga. Pero aquí acabamos de ver un primer punto. Tenemos que saber reconocer qué señales se están dando ahora acá en la tierra. Segundo, Jeremías capítulo 9. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice algo interesante. Vamos rapidito, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice lo siguiente, hermanos. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así. Noten, chicos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y noten, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Hay algo en lo cual nosotros sí nos podemos alabar, y no es pecado. No es pecado alabarse en esto. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere que tú lo entiendas y lo conozcas. ¿Pero qué quiere que yo entienda y conozca? Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Bueno, eso ya sabe todo el mundo. Cuando yo hablo con hermanos liberales, hablan del amor de Jesús. Y te dicen que Jesús hace misericordia, que Jesús ama, que Jesús perdona, que Jesús redime, que Jesús salva. Pero hay un problema con esta doctrina. Esta doctrina también la está predicando el catolicismo y también la está predicando el protestantismo. Y hasta las religiones paganas hablan del amor. O sea que yo creo que entendemos todos los que estamos acá que Cristo hace misericordia y que Jehová hace misericordia. Sin embargo, noten esta otra parte. Jehová hace misericordia, pero también hago juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo quiero que ustedes me entiendan que yo no tan solamente hago misericordia, sino hago juicio en la tierra y hago justicia en la tierra. Y estas cosas quiero. Yo quiero que ustedes entiendan que no tan solamente hago misericordia, sino que también hago juicio y justicia en la tierra. Entonces, chicos, ¿qué es lo que le quiero enseñar yo con este tema? Hoy en día se predica mucho del amor y de la misericordia, pero con todas las catástrofes que estamos viendo en el mundo, por aquí, por allá, por todos lados, surge un problema. La gente dice, no sabemos por qué están pasando estas cosas. No entendemos por qué pasan. ¿O por qué es que se ha magnificado tanto ahora la intensidad de las catástrofes que están sucediendo? Entonces uno se pregunta, Jehová hace juicio en la tierra. Jehová hace justicia en la tierra. Pero eso no se entiende. No se entiende que Jehová hace juicio en la tierra, hace justicia, alza su mano y también hace esas cosas. Entonces por eso la gente no entiende lo que yo estoy por explicar en esta noche. Pero está el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de las 7 plagas. Yo más que nada en esta noche estoy hablando de lo que sucede en el tiempo de angustia previo. Ahora, después vamos a hablar de las 7 plagas. Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes con esta nueva noticia? Jehová hace juicio en la tierra. No, por ejemplo, Jehová hace justicia en la tierra. por ejemplo, en Isaías 24, ahí te dice, ¿por qué creíamos bien el castigo de Dios sobre la tierra? Porque se ha leído la ley. Exactamente, que eso es a lo que yo quiero llegar. Vamos a ver que Jehová hace justicia porque el mundo está menospreciando sus leyes y sus mandamientos. Pero esto genera controversia, porque cuando nosotros le tenemos que predicar a nuestros vecinos y a la gente que nos rodea que todas las catástrofes que están sucediendo es porque se están alejando de Dios y pisoteando sus mandamientos, la gente dice, no digas eso. Dios es amor, Dios no castiga. Pero si yo leo bien en la Biblia, Jehová no tan solamente hace misericordia, sino juicio y justicia acá en la tierra. O sea que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo acá es el juicio y la justicia que Jehová se encarga de hacer. Y quiere que yo entienda esas cosas. Alábense en esto, en entenderme y conocerme que yo hago justicia y juicio en la tierra. Yo quiero estas cosas que entiendan. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando por ahí nos topamos, cuando me ha pasado a mí, que yo me he topado con gente que dice, no, Dios no castiga, Dios permite? Hermano, es lo mismo, porque Dios te puede castigar directamente o indirectamente. ¿Qué significa eso? Dios puede mandar un ángel del cielo santo y glorioso que me castigue y me mate, eso es un castigo directo, o puede permitirle al diablo que me destruya, un castigo indirecto. Esa es la creencia mucho de los católicos, de que permite que el diablo sea el que haga algo. Es que también, es que esa es una parte, Claro, pero también está la otra pues. parte. Exactamente, está el castigo directo y el indirecto. En el indirecto, Dios puede permitir que el diablo me destruya, como a Saúl. Hermano, ¿Dios lo mató a Saúl o Satanás? Satanás. Satanás lo posee y lo mata, lo lleva al suicidio, Satanás.
Y a Ananías y Zafira, ¿quién lo mató? ¿Satanás o Dios? Dios. Entonces vemos dos ejemplos, castigo directo e indirecto. Y dentro del indirecto Dios puede permitir que me mate los demonios, que me mate enemigos humanos, que me mate un huracán. Son castigos indirectos, pero también están los castigos directos. Otro ejemplo de castigo directo, ustedes lo conocen bien, cuando Herodes se estaba exaltando a sí mismo y Dios envió un ángel que lo hirió y expiró comido de gusanos, dice el libro de Hechos. Y así un montón de casos más en el Antiguo Testamento. O sea que, hermanos, decir que Dios no castiga es una mentira, porque Dios sí castiga. Están los castigos directos y los castigos indirectos. Están los castigos de misericordia y los castigos de ira. Y sería largo entrar a explicar lo que significa eso. Pero cuidado cuando le vengan a decir que Dios no castiga. Yo me acuerdo que estaba visitando una vez una casa donde había gente que era mundana y sobre todo muy pecadora, ¿sí? Y un chico que estaba en fornicación y adulterio y alcoholismo y drogadicción, mientras yo estaba predicando, él pasaba enojado, como tirando la bronca, diciendo: Dios no castiga, eso hacen para que uno le tenga miedo a Dios. Y pasaba así, en forma despectiva, mientras yo le estaba explicando la Biblia a una familia, él pasaba como tirando la bronca diciendo: Dios no castiga, eso andan diciendo para que la gente le tenga miedo a Dios. Y hermanos, Dios castiga, y efectivamente debemos tener temor de no jugar con la gracia de Dios. Pero fíjense, vamos adelante un poquito más. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. En Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6, fíjense qué interesante lo que dice acá. Romanos capítulo 3, versículos números 5 y 6. Dice lo siguiente. Y leanle estos versículos a la gente que dice: no, Dios es tan bueno que no castiga. Hermanos, cuidado, porque por ahí se presenta, ¿no?, una filosofía satánica donde se lo muestra a Dios como un ser muy sentimental, desprovisto de personalidad, que no tiene firmeza, un Dios que incluso yo le puedo gritar y él tiene miedo y se pone mal si yo le grito. Un Dios sin personalidad. Pero dice Jehová en el Antiguo Testamento: entiendan que yo hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero que entiendan. Esta parte de la Biblia también dice que tengamos en cuenta de quién procede el castigo. Exactamente. Prestar atención al castigo y a quién lo establece, dice la Biblia. Y noten lo que dice acá Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Hermanos, el hecho de que Dios castigue, si es verdad entonces la doctrina de que Dios castiga, uno puede decir entonces: uy, qué malo que es Dios porque castiga. No podemos decir que Dios es malo porque castiga, porque decir que Dios es malo porque castiga sería decir que Dios es injusto. Si es malo, es injusto. Toda persona injusta es mala y toda mala es injusta. Entonces Pablo dice: Dios no es injusto porque dé castigo. Repito, no es injusto porque dé castigo. O sea que da castigo. Da castigo. Exactamente. Y dice Pablo: si Dios no castiga, entonces ¿cómo va a juzgar al mundo? Es ridículo. Dios no podría juzgar al mundo si no castiga, porque si no, ¿cómo daría la retribución a cada una de las personas que están pecando contra Él? Aparte también la misericordia de Dios, el castigo de Dios es parte de la misericordia de Dios. Exactamente, es parte de la misericordia de Dios. Y en algunos casos, cuando da los castigos de ira, también es parte de la misericordia de Dios. Y que justamente si no castiga no podría distinguir lo que está bien y está mal también. Exacto. ¿Cómo va a aprender las naciones qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si Dios no castiga? Entonces mucha gente no le gusta escuchar hablar del castigo porque, claro, yo me topé con mucha gente en estos años que yo he venido enseñando la Biblia, que iba a visitar familias, que claro, le engañaban a la mujer, le pegaban a los hijos, se drogaban, se alcoholizaban y claro, no les gustaba que uno diga que Dios castiga porque se sienten tocados. No sé si me explico. Pero ¿queda claro lo que está enseñando claramente el apóstol Pablo? Se metió también mucho en la iglesia, por ejemplo, de como que
como que es tabú decir, por ejemplo, tal hermano es un castigo. Claro. Digamos, uno puede decir, digamos, y ya se le atribuye la mala suerte. Claro. Bueno, digamos que para entender si un hermano está siendo castigado o no, debemos entrevistarnos con él. Claro, debe ser notorio. Claro, debemos preguntar cómo está su vida espiritual, y ahí cuando nosotros hacemos una entrevista clínica para ver cómo está su vida espiritual, de ahí yo puedo determinar si es una prueba o un castigo, ¿sí? Que son diferentes tipos de disciplinas que hay. Hermanos, entonces yo no puedo decir, hay gente que dice, no, Dios no puede castigar, porque si Dios castiga es injusto, si Dios castiga es malo, si Dios castiga entonces no tiene amor. Pero Apocalipsis 3 dice, yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Sí? Si yo sigo avanzando un poquito más con este tema, vamos a ver Amós capítulo 3, versículos 6, 7 y 10. En el libro de Amós, capítulo 3, versículos 6, 7 y 10. En el libro del profeta Amós. ¿Esa está la antigua? Si hay alguna pregunta, chicos, por favor pregunten, así yo la aclaro, ¿sí? Amós capítulo 3, versículos 6, 7 y 10. Chicos, pregunten si quieren preguntar algo. Entonces vamos al texto y dice lo siguiente: ¿tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, ¿Jehová puede traer el mal? ¿Puede castigar? ¿Puede traer la adversidad? Claro que sí. Nada más que el hecho de que Dios lo haga no significa que si Dios trae el mal, significa que Él es malo. No, porque Él es santo y las cosas que Él hace están bien. A mí me puede parecer mal, pero en su justicia no es tan mal porque Él es santo. Es más, Él te dice que te pone camino de vida y camino de muerte, y te sugiere que elijas el camino de vida. Que elijamos el camino de la vida. Siempre la introducción del pecado. La retribución. Claro, o sea que no podemos decir nosotros Dios es injusto, Dios es malo. Pero dice acá la Biblia, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No, pero si Dios no puede hacer el mal. Hermanos, cuando ha venido el tsunami que destruyó todo, que ya vamos a hablar de eso, le comento todo lo que dice la Biblia. La Biblia habla de las lluvias e inundaciones, de las nevadas y granizos, de los tsunamis, terremotos, hambres, tormentas y tempestades, sequías, plagas, incendios, volcanes y accidentes. Y lo tengo todo con Biblia y espíritu de profecía, hermanos, para que veamos bien lo que dice de cada una de esas cosas que ya vamos a ir viendo punto por punto. Entonces cuando uno ve el tsunami dice, no, eso es algo malo, Dios no puede haber hecho eso. Hermanos, si Dios lo hace, Él es justo en lo que hace. Y si Dios, hermanos, lo permite, también es justo en lo que hace. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los tsunamis e inundaciones, van a ver cómo es, por qué Dios lo hace o por qué Dios lo permite. Y van a ver que donde ha habido inundaciones en Estados Unidos y donde hubo tsunamis allá en Oriente, había mucha orgía, pecado, drogadicción, idolatría de la más espantosa que ustedes se puedan imaginar. No eran pobrecitos, no eran buenitos. Pero estas cosas que yo estoy explicando, cualquiera que me escuche me va a querer apedrear porque va a decir, Hugo, vos estás siendo muy duro con lo que está diciendo. Pero hermanos, ¿saben las fiestas que habían? Las festicholas que habían, las reuniones de boliche, de bailes, de sexo, de orgía, de borrachera que había en esos lugares. Ahí en la zona de Estados Unidos, lo de Nueva Orleans, donde fue la inundación esa terrible, era lo peor de Estados Unidos de lo que es la festichola. Ahí se hacían todos los carnavales. Y hermanos, ¿dónde era uno de los festivales mundiales de la cultura gay? En Nueva Orleans. Ahí. Y que no me vengan a decir a mí, no, pobre gente que murió. Hermanos, es duro lo que yo estoy enseñando en esta noche. Quizá el que escuche la grabación va a decir, Hugo no tiene amor, Hugo es duro, ¿no? Pero ¿por qué no lo justificamos a Dios y vemos la otra parte?
¿Por qué no vemos que había gente que era homosexual, mujeres que eran lesbianas, gente que se drogaba, gente que hacía orgía, gente que tenía idolatría, gente que en esos lugares tenía antros de perdición, que tenía prostíbulos, que tenía muchos casinos, que había gente que hacían trabajar a jovencitas como prostitutas? ¿Por qué no ven eso? Eso ya no ven. Hermanos, cuando Dios hace juicio y justicia en la tierra es porque no eran buenitos y pobrecitos. Pero fíjense en algo que yo les voy a mostrar. En el versículo 6 te muestra de que lo que para mí me parece mal, Dios lo hace y para Él es justo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Versículo 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Versículo 10, y no saben hacer lo recto, por eso Jehová hace el mal, por eso Jehová envía el mal, por eso Jehová trae el mal. ¿Por qué? Porque no saben hacer lo recto, dice el versículo 10. Y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. Entonces vemos que cuando Jehová trae el mal es porque hay gente mala, perversa, hermanos. Pero la gente es tan egoísta que no quiere ver esa parte. No, Dios es malo. Pero yo me emborracho, fornico, adultero, lastimo a mi prójimo. Si Dios me castiga es malo. Y yo soy bueno. Hay una cara de la moneda que no queremos ver. Y tenemos que ver esa cara de la moneda para poder justificar a Dios. Porque la gente, todos lo dejan mal a Dios. Dios es malo porque castiga. No, el hombre es malo. Y es tan malo que a veces es como que traspasa el límite que Dios tiene permitido, entonces Dios alza su mano y castiga. De manera que con esta introducción que nosotros vamos viendo, la Biblia muestra de que cuando Jehová quiere traer el mal, lo trae. Y cuando Jehová lo quiere hacer, lo hace. ¿Y quién será aquel que diga que acá en la ciudad ha pasado algún mal que Jehová no haya hecho? Entonces yo digo, no, Dios no hace esas cosas. Y dice Amós, ¿y quién dice? ¿Vos quién sos? ¿Quién dice? ¿Quién dirá que en la ciudad ha pasado algo malo, sí, que Jehová no haya hecho? Déjenlo ahí nomás, porque si no se va a volver a caer. Está enojado el diablo, ¿no? Está enojado el diablo. Bien. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa con esto, hermanos? Dios sí castiga. Y cuando alguien viene y dice, no, Dios no hace eso. No, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios no castiga, dicen hermanos. Entonces cuando le vengan a decir a ustedes y le digan, no, Dios no castiga, hermano, ¿por qué tú andas predicando mucho del castigo si Dios no castiga? Entonces el profeta Amós viene y lo encara de frente y le dice, ¿quién será aquel que diga? Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Entonces cuando te vengan a decir, no puedes predicar del castigo, entonces el profeta Amós dice, ¿y quién será aquel que diga? Tú no puedes decir eso. Si seguimos avanzando un poquito con esto, hermanos, aquí pasan cada cosa, hermanos, que son realmente incomprensibles para la lógica humana. No sé si me explico. Me refiero a las interrupciones, ¿no? Enseguida, por ejemplo, puede caerse el televisor, no sé, se le va a romper la patita a un hermano de la silla, cosas así que no se entienden. Nelson me va a voltear el vaso acá porque... Bien, chicos, bueno, para que nos veamos un poquito y no sea muy así tan estricto. Bien, chicos, si seguimos viendo nosotros acá, que se ha caído alguien más ahí. Mira. ¿Ves que yo dije? Chicos, Lamentaciones capítulo 3, versículo 31, 32, 37 al 42. Repito, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 y 32. Dice así. Y después también leemos los versos 37 al 42. Rapidito, chicos, así vamos avanzando. Versículo 31 y 32, rapidito, dice así.
Porque el Señor no desechará para siempre, chicos. Estos son mensajes de misericordia. Por eso el tema que yo estoy predicando en esta noche tiene que ver con el tiempo de angustia previo, porque todavía los juicios que se están dando son mitigados con misericordia. Lamentaciones 3, versículo 31 y 32 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si afligiere, ¿Dios aflige o no aflige, hermanos? No, dicen algunos, Dios no aflige. Si yo soy un sinvergüenza, un malo, una persona perversa con mi prójimo, ténganlo por seguro que Dios me va a afligir. Antes, si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Y presten atención a los versículos 37 al 42. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Entonces, yo puedo decirle, el tsunami allá en Oriente, en la India, fue un juicio de Dios, fue un castigo de Dios, como ya lo vamos a ver. Y alguien puede decir: no, Hugo, ¿cómo vas a decir eso? Dios es amor, Dios no castiga. Entonces yo le leo Lamentaciones 3, 37, ¿y quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Hermanos, si ese tsunami fue producido por un ángel santo, Dios le tiene que dar la orden. Y si lo hizo Satanás, Dios también tiene, con una orden, tiene que permitirle. ¿Se acuerdan el caso de Job en Job capítulo 1? Dios tuvo que hablar, tuvo que emitir su voz y a través de un mandato tuvo que permitirle. O sea que ya sea que lo haga un ángel poderoso santo o un ángel poderoso malo, Dios es el último que tiene la palabra. Y nadie puede hacer nada si Dios en su trono no da la orden. Entonces, hermanos, estos versículos nunca se los enseña. Y les comento que el comentario bíblico adventista mira al techo y silba cuando toca estos versículos, no los explica. No los explica para nada. Pero ahora ustedes los están entendiendo. Hugo, Sí. la ley dice que Dios tiene control cada cabello en nuestra cabeza y que no cae ninguno solo sin que exactamente. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Y noten el 38, hermanos. De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente? El hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos antes de ponernos a murmurar. No murmuremos de los castigos de Dios, sino de nuestros pecados. Dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces, hermanos, el versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. Claro, hermanos, si yo ahora recibo bendiciones, me viene el bien. Y si el hermano que está allá recibe un tsunami, le viene el mal. Pero ni los ángeles buenos, ni los ángeles malos, nadie puede hacer nada si Dios no da con su voz la orden o el permiso. Entonces, cuando vengan a decir que Dios no castiga, ¿sí?, mostremos, estudiemos y mostremos esto con Biblia. Y ahí también el versículo 42 da la razón por qué Dios los ha castigado. Porque se rebelaron contra Él. Entonces, hermano, en el contexto de estos versículos que nosotros estamos viendo, siempre muestra que es por culpa del hombre. El hombre se rebela, el hombre es malo, el hombre se porta mal con su prójimo, naciones enteras se portan mal y no quieren que Dios los castigue. La Biblia es clara con respecto a eso. Y yo me acuerdo que tenía grandes debates cuando discutía con esos hermanos liberales que andan hablando en todos lados del amor de Dios. Incluso hasta predicadores de categoría dicen que Dios no castiga. Predicadores que ustedes lo pueden escuchar en el foro adventista, que pueden bajar temas de ahí, que son de categoría, de nivel internacional, hasta ellos dicen que Dios no castiga. Pero hermanos, yo quiero mucho a esos pastores, pero yo sé que están equivocados, porque la Biblia dice otra cosa muy distinta a lo que ellos predican.
¿Y por qué estamos estudiando estas cosas, hermanos? Nosotros estamos estudiando estas cosas porque nadie las estudia. Y estamos estudiando porque nadie las predica. Y alguien tiene que predicarlas, hermanos. Porque cuando ustedes vayan a enseñar Biblia y la gente les pregunte, ¿y todas estas cosas que están pasando? Y no sabemos, no entendemos, no sabemos. Es la madre tierra o la madre naturaleza. Alguno va a decir es la Pachamama que hace esas cosas. Cosas así. En cambio nosotros no, cuando entendemos bien el tema decimos, escrito está, escrito está. Entonces, estudiando los versículos, vamos entendiendo la mente de Dios y cómo actúa y cómo procede en la tierra. Si seguimos viendo, hermanos, vamos ahora, Daniel capítulo 9, versículo 12 al 14, para confirmar esto. Daniel capítulo 9, versículo 12 al 14. En el libro del profeta Daniel, vamos rapidito, chicos. Daniel capítulo 9, versículos 12 al 14, rapidito porque el tiempo avanza, hermanos. Daniel capítulo 9, versículo 12 al 14 dice así. Bueno, Israel, Judá, sobre todo Judá, hermanos, Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué era eso, hermano? Cuando Nabucodonosor conquista Babilonia, conquista el reino de Judá en el año 586 a.C. Viene Nabucodonosor cerca de Jerusalén, hizo varios cercos, el último fue en el año 586 a.C. y los lleva cautivo a toda Babilonia. Entonces, los historiadores que estudian esa historia, la invasión al reino de Judá por parte de Nabucodonosor, y uno les pregunta, ¿eso qué fue? ¿Castigo de Dios? Y ellos van a decir, no, bueno, fueron guerras que se dieron y uno ganó y el otro perdió, nada más. Pero la Biblia muestra otra cosa desde la óptica divina. Presten atención a esto. Daniel 9, versículo 12 al 14. Y él ha verificado su palabra, porque en su palabra dice que Dios castiga. Y sobre todo, ¿dónde decía eso, hermanos? Deuteronomio capítulo 28, los últimos versículos. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. ¿Quién trajo el mal, hermanos? Jehová. No, Dios no trae el mal. Hermanos, Dios sí trae el mal, pero no significa que Él sea malo, no significa que Él es injusto, no significa que Él es cruel. Lo trajo porque se lo merecían. Y noten, hermanos, y dice así, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo, como el que fue hecho en Jerusalén, según está escrito en la ley de Moisés. Sobre todo eso está escrito en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28, hermanos. Y dice así, según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la paz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, entender por qué pasa esto. Versículo 14. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros. Cuando yo les pido a hermanos que me expliquen estos textos, no pueden. Los que tienen la doctrina esa del puro amor, Jesús es amor, puro amor, todo puro amor, uno le presenta estos textos y entran a filosofar. Pero yo no, yo te hago la comparación de texto con texto. Yo sé que es un poco duro estudiar esto, hermanos, pero la necesidad apremia. Y sí, hermanos, sí, yo me enojo un poco. Yo me enojo un poco cuando veo que se le esconde la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo no está sabiendo realmente las verdaderas causas de los juicios que hoy en día están pasando en la tierra. Y noten el versículo 14. Veló, vigiló, por tanto, Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová. ¿Qué dice? Porque malo es Jehová. ¿Dice así? No, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que hizo, porque nosotros no obedecimos a su voz. Entonces, con estos estudios que vamos haciendo y con esta introducción que yo les voy dando, hermanos, vamos dejando en claro que Dios nos ama. Pero si yo soy picarito y peco y lastimo a mi prójimo y hay violencia social,
y nos lastimamos emocionalmente, socialmente, Dios llega un momento en que da castiguito, o castigo, o castigote. El castigo tiene que ver entonces con la justicia de Dios. Tiene que ver con la justicia de Dios, pero por sobre todo, hermanos, tiene que ver con nuestra propia mala conducta. Bien, yo les quiero seguir mostrando estos textos para que queden claros. Antes de que entremos a ver las diferentes catástrofes, hay que dejar en claro el fundamento. Hay que dejar en claro por qué Dios hace estos juicios en la tierra. ¿Sí? Bien, vamos adelante, chicos. El otro texto que yo quiero mostrarles ahora es Jeremías 36, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 36, versículo 1 al 3. Cuando llegamos a Jeremías capítulo 36, noten qué interesante lo que dice ahí. Versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Y aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Noten la palabra contra. Dios estaba contra Israel y contra Judá. Y contra todas las gentes del planeta. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Hermanos, con estos versículos vamos viendo de que Dios hace juicio en la tierra. Jeremías capítulo 19, versículo 3 al 5 y versículos 11 y 15. Rapidito, hermanos. Jeremías capítulo 19. En Jeremías capítulo 19, versículos 3 al 5 y versículos 11 y 15. Leemos. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le reprimirán los oídos. ¿Por qué? ¿Porque yo soy malo o porque ustedes son malos? Noten, versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente, y edificaron altos a Baal, para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que yo nunca les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Versículo 11. Y les dirá: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no puede más restaurarse. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Y el versículo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Con esta introducción, hermanos, yo voy dejando en claro algo que la gente no enseña. Gracias, Nelson. Algo que la gente no enseña. Y claro, cuando pasan estas cosas, nadie sabe explicar por qué pasan. Y uno dice, bueno, voy a predicar con la Biblia, pero nunca me lo han enseñado. Y si alguien me pide que le muestre, ¿cómo le muestro? Vamos a otro texto, hermanos. En otro texto, para ir dejando en claro esto, vamos a ver, hermanos, Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. En Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7 leemos y dice así: para que se sepa, todo el mundo tiene que saber esto, ustedes tienen que saber, el mundo tiene que saber, y cuando ustedes le van a enseñar
a la gente a la cual ustedes instruyen en Biblia, tienen que saber. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová hago todo esto. Yo Jehová hago todo esto. Hermanos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Yo les quiero comentar algo. Por ahí hay personas que no están de acuerdo con la doctrina de las disciplinas de Dios. Pero lo curioso es que nadie puede rebatir lo contrario. Cada vez que alguien quiere venir a rebatirme lo contrario y entramos en debate, no puede contradecir, hermanos. O sea que si realmente son sinceros, tienen que aceptar esta otra parte de la doctrina para entender por qué se van dando todos los otros acontecimientos que ahora estamos viendo ante nuestros ojos. Pero noten lo que dice Eclesiastés cuando vemos estas cosas. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras de él. Hermanos, cuando tú tengas el bien goza del bien, y cuando te venga el mal o venga el mal sobre alguien, ponte a pensar, ponte a considerarlo, ponte a reflexionar. Dios hizo tanto las cosas buenas como las cosas malas, para que toda nuestra vista siempre se fije en Dios, como de quien derivan todas las cosas. Entonces, hermanos, con esta introducción, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Dios está queriendo decir: consideren por qué están pasando cosas malas en la tierra. Pónganse a considerar y traten de investigar en la Biblia por qué se da esto. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 10 y 11, Job, capítulo 2, versículo 10 y 11 dice lo siguiente. Y noten con qué sabiduría que hablaba Job, ¿no? Job capítulo 2, versículo 10 y 11, dice así: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job dice así: las cosas buenas tenemos que recibirlas de Dios, y las cosas malas también tenemos que recibirlas de Dios. Y dice que cuando dijo eso Job no estaba pecando, o sea que estaba bien expresarse de esa manera. Y el versículo 11 dice: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad suita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Bueno, pasó lo contrario, ¿no? Lo terminan desanimando después, pero bueno. Entonces, con la introducción que vamos haciendo, hermanos, ¿qué vamos descubriendo? De que Dios sí hace juicio en la tierra. Y es un Dios de amor que, aparte de hacer misericordia, también hace juicio y justicia en la tierra. De manera, hermanos, que cuando nosotros estemos enseñando Biblia, no tengan miedo de enseñar todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios. No tengan miedo de enseñar todo lo que tiene que ver con los juicios de Dios, porque es parte de la doctrina escatológica para los tiempos del fin. No le escondan eso a la gente, porque por ahí va a venir el tiempo de angustia previo. Después van a caer las 7 plagas y va a decir: pero si a mí me habían dicho que Dios no castigaba porque era amor. Y cuando estén llenos de úlceras pestilentes y con una lepra que le carcome toda la carne, pero a mí me habían dicho que Dios era amor, que Jesús nunca castigaba. Nuestras propias familias, por no explicarles con amor estas cosas, a mí nunca nadie me ha explicado esto, me habían dicho que Dios ama a todo el mundo. Y nosotros vamos a ser los culpables
si no explicamos estas cosas. Y les pongo un ejemplo. Apocalipsis capítulo 16. ¿Quiénes derraman las 7 plagas? ¿7 demonios o 7 ángeles puros que estaban en el cielo? 7 ángeles puros. Entonces, hermanos, tratemos de entender estas cosas porque la gente nos va a preguntar y al que no sabe hay que enseñarle. Bien, hermanos, seguimos adelante y vamos a ver algo interesante. Job capítulo 34, ya nos vamos metiendo un poquito más en el tema. Job capítulo 34, versículos 29 al 33. Job capítulo 34. Job capítulo 34, versículos 29 al 33. Esta es una escritura que se cumple tanto para un hombre como para una nación entera. O sea que el castigo puede ser individual para una persona o también para una nación entera. Hablando de Dios, dice así: y si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Hermanos, si Dios da reposo y bendición, nadie te puede inquietar. Pero si Él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Cuando un hombre peca, hermanos, y peca, y peca, y peca, y se vuelve un pecador crónico, Dios a veces esconde el rostro y no lo mira. Le da vuelta el rostro, y por más que uno ore, Dios no le contesta. Y dice así: si Él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Nadie. Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Se cumple así. Haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: ya he llevado castigo, no voy a ofender más. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu mente? Él te va a retribuir o te va a castigar, así vos aceptes o rehuses. Lo mismo Él, si te tiene que castigar, te va a castigar. Y esto, lo mismo sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. ¿Ven cómo nos vamos de a poquito, nos vamos interiorizando en el tema? Y esto lo dice la poderosa Escritura Sagrada, hermanos. ¿Por qué hay naciones que son castigadas? ¿Por qué hay hombres que individualmente son castigados? Hubo un ejemplo, digamos, que se lo ve clarito, es el tema de Sodoma y Gomorra. Ahí fue una nación entera. Ahí ejecuta juicio Dios. Ahí ejecutó juicio Dios, y podríamos decir sobre las 5 naciones que habitaban la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. ¿Sí? Era la Pentápolis que estaba ahí en ese lugar, y a 5 naciones enteras, aunque eran un poco pequeñas comparadas con las de ahora, pero las castigó a las 5. ¿Pero por qué? Porque habían dejado los mandamientos de Dios y tenían luz, porque Abraham y Lot vivían cerca de Sodoma y habían tenido luz. Nos vamos interiorizando un poquito, porque si yo los llevo de repente a las catástrofes no van a entender. Entonces hay que ir viendo los textos para que nuestra mente de una vez por todas acepte la otra parte de la doctrina que nunca nos quieren mostrar con la Biblia. Hermanos, Salmo 94, versículo 8 al 10. Salmos 94. En el Salmo número 94, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Vamos viendo las Escrituras. Por favor, traten de asimilar las Escrituras y entenderlas, hermanos. Entended, necios del pueblo. Hay gente necia que no quiere entender, hermanos. No, Dios nunca castiga. Entended, necios del pueblo. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. En una palabra, el que ha hecho el oído no va a escuchar cuando yo hablo cosas feas. El que ha hecho los ojos no va a ver cuando yo estoy pecando en secreto. Y noten el versículo 10. El que castiga a las gentes no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Hermanos, ¿Dios castiga a las naciones? Claro que sí, lo dice ahí.
Dios sí castiga a las naciones. Y si el que castiga a las naciones, las castiga, ¿no me va a reprender a mí cuando yo esté en pecado? Claro que me va a reprender. O sea que con estos textos ya nos vamos introduciendo en una cosa clara. Las naciones todas son castigadas. La Argentina es castigada de una manera, la India es castigada de otra, Rusia es castigada de otra, Estados Unidos es castigado de otra forma. Y algunas naciones reciben ya varios castigos juntos. Pero este versículo muestra que las naciones son castigadas por Jehová a lo largo de la historia. A lo largo de la historia Jehová castiga. No es que las naciones hacen lo que quieren y Dios está mirando así y solamente sufre por amor y llora y sufre y llora y caen los lagrimones y no hace nada. Dios castiga a las naciones. Entonces, con esa introducción, ya nos vamos a ir metiendo a ver de qué forma Jehová castiga a las naciones. Porque ya sabemos esto y alguien dirá, pero Hugo, ¿cómo castiga a las naciones? Nunca nadie me ha enseñado cómo Dios castiga a las naciones. Ya vamos a ir viendo. Si seguimos adelante, entonces, vamos a ver algo interesante, hermanos. Vamos a ver perfil de la crisis venidera, página 48 y 49. En el libro Perfil de la crisis venidera, que es una compilación de citas de la hermana White, en la página 48 y 49 hacemos una introducción con el espíritu de profecía. Presten atención. Primera cita. Pronto se producirá un cambio repentino en la manera de proceder de Dios. Hasta ahora Dios está con mucho amor, hermanos. Y todos los castigos que Dios ha dado han sido muy amorosos. Pero Dios va a cambiar su manera de obrar pronto. Noten. Pronto se producirá un cambio rápido, repentino, en la manera de proceder de Dios. El mundo, debido a su perversidad, será visitado por calamidades, inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambrunas, guerras y derramamiento de sangre. Va a cambiar la forma de proceder de Dios. Hasta ahora Dios está teniendo mucha paciencia, pero los hombres están muy malos, hermanos. Bien, les leo otra cita, hermanos. Otra cita. Los juicios de Dios, página 49, los juicios de Dios están en la tierra. Esta es la famosa cita de la cual siempre hablamos. Dejen de jugar, chicos, ahí, por favor. Presten atención. Los juicios de Dios están en la tierra, acá. ¿A dónde están los juicios de Dios? No, aquí está el amor nada más. En la tierra está el amor de Jesús nada más. Claro que está el amor de Jesús. Claro que está la gracia de Jesús. Y la gracia es abundante. Y Dios te abraza y te perdona si tú te arrepientes. Yo he visto pecadores tremendos que no conocían la verdad y Jesús los abrazó. Y otros pecadores tremendos dentro de la iglesia que Jesús los sigue abrazando porque les tiene misericordia y trata de atraerlos al arrepentimiento. Claro que Dios es amor, pero ahora estamos viendo la otra parte. Los juicios de Dios están en la tierra. Ciudades y aldeas enteras desaparecerán pronto. Otra cita, hermanos. Veremos dificultades por todas partes. Miles de barcos serán lanzados a las profundidades del mar. Flotas de barcos de guerra se hundirán. Y millones de vidas humanas serán sacrificadas. Se producirán incendios en forma inesperada y ningún esfuerzo humano podrá apagarlos. Los palacios de la tierra serán barridos por la furia de las llamas. Los desastres de ferrocarril serán cada vez más frecuentes. Confusión, choques y muertes sin un instante de advertencia ocurrirán en las grandes líneas de transporte. Con eso hago una introducción, página 48 y 49, para que vean cómo van a venir todas estas calamidades. Y la Biblia ya lo decía.
Y el espíritu de profecía lo vuelve a decir de nuevo. La Biblia dice que son juicios. El espíritu de profecía dice que son juicios. Y los hermanos dicen que Dios es amor y que solamente hay obras de amor. Entonces, hermanos, yo entonces tendría que desechar la Biblia, desechar también el espíritu de profecía y creerle a los hermanos. O puedo tener otra opción, aceptar lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía, que los dos concuerdan y dicen que sus juicios ya están en la tierra. Y Jeremías dice, yo soy el que hago justicia en la tierra y por favor quiero que entiendan esto, estas son las cosas que quiero. Una pregunta, ¿cuándo saber cuándo es un juicio de Dios y cuándo es algo que Dios lo permite porque hay un propósito de Dios? Ejemplo, cuando Jehová estaba con Abraham, Abraham le decía, ¿destruirás al justo con el impío? Entonces de repente, ¿qué pasa en una situación de un accidente donde hay algún hijo de Dios que no es malo y muere? Pero eso no lo sabemos. Una vez me decía un hermano, pero en la India había muchos adventistas buenos y murieron. ¿Y cómo sé yo? Que yo vivía con él, dormía con él, vivía con él, lo veía las obras que hacía. Resulta que había adventistas que murieron ahí y todos decían, pobrecitos, todos eran muy buenos y murieron. ¿Y cómo saben ellos? Entonces si yo salgo y me aprieto un auto, ustedes tienen que decir, era tan bueno, ¿y por qué no habrá apretado el auto? ¿Y cómo saben ustedes si no conocen mi vida privada? Solamente llegamos a conocer porque hay 4 tipos de disciplina. Esas 4 tipos de disciplina son castigo, prueba, siembra y cosecha, y el otro era tentación. ¿Sí? Por favor, chicos, ayúdenme, me quedan mirando y yo por ahí no me acuerdo. Hay 4 tipos de disciplina. Entonces, ¿yo cómo sé eso? Cuando entramos a investigar. Y cuando se investigó el tema de la India, hermanos, yo no dudo, hermanos, que pueda haber habido algún adventista bueno, que Dios aprovechó esa calamidad para llevarlo al descanso. Eso sí es verdad. Dios puede aprovechar esos eventos cataclísmicos para llevar uno que otro adventista bueno, a fin de que ya vaya al descanso y se salve. Pero yo no puedo decir que todos eran buenos y justos y pobrecitos los hermanos, todos eran buenos y todos eran justos, no. Pero, ¿cómo reconocemos si es prueba o un castigo de juicio? Haciendo la investigación correspondiente. Y si no puedo hacer la investigación correspondiente, no puedo hablar nada, no puedo decir nada porque no sabemos nada nosotros. Por ejemplo, en el caso que sea justo, dice así en Isaías 57, versículo 1 y 2, perece el justo y no hay quien piense en él, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de él. Exactamente, eso en el caso de que sea justo. Pero nosotros no podemos decir, yo no puedo decir todos los adventistas fueron castigados porque eran malos, ni puedo decir pobrecitos todos eran buenos. No, nadie sabe. Eso lo vamos a saber cuando vayamos al cielo. Lo que sí podemos hacer es sentar las bases y enseñar los principios que Dios dice acá. Eso es lo único que podemos hacer, enseñar los principios. Bien, hermanos, como el tiempo va avanzando, tenemos que ir ahora a Job capítulo 38, versículos 22 y 23. Job capítulo 38, versículo 22 y 23. Vamos metiéndonos un poquito más en el tema de las catástrofes para que ustedes vean qué tiene que ver Dios con las catástrofes. Job capítulo 38, versículos 22 y 23. Dice así, hermanos. Presten atención. Dice así: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? Vamos a ver que todas las cosas que hay en la tierra son instrumentos de Dios para ejecutar sus juicios. Dice así: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia y para el día de la guerra y de la batalla?
Hermanos, cuando Dios tiene que castigar, Él usa las nieves, las nevadas, los granizos. No nos enteramos a veces viendo las diferentes noticias que en esta parte granizó y allá granizó y que tales piedras de granizo eran así de grandes como una pelota de fútbol o como una pelota de tenis, qué sé yo, y muestran los diferentes tamaños y que producen destrucción en varios lados. Entonces viene Dios y hace una pregunta: ¿tú conoces la nieve y el granizo que tengo yo preparado para el día de la angustia? Esto uso yo. Pero alguien puede decir: Hugo, no me cierra mucho esta idea. Bueno, entonces, hermanos, aquí yo les dije, tengo todas las calamidades anotadas. Tengo lluvias e inundaciones, nevadas y granizo, tsunamis, terremotos, hambres, tormentas y tempestades, sequías, plagas, incendios, volcanes y accidentes. Vamos a ver el primero. No vamos a ver todo porque por supuesto no va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver lo primero, hermanos. Las lluvias torrenciales y las inundaciones. Acá en Tucumán, la última lluvia que hemos tenido, hermanos, se han inundado varias gentes. Han tenido que trasladarse de un lugar a otro, no había chapas para darle, o mejor dicho, solamente chapas de cartón le querían dar. La última lluvia que hubo. ¿Qué será que dice la Biblia, por ejemplo, cuando vemos que llueve, una lluvia torrencial y que hay inundaciones? ¿Qué podemos decir nosotros si alguien nos pregunta a nosotros como adventistas? Y bueno, es el clima, es el calentamiento global, es la Pachamama, es la Madre Tierra, el niño. ¿Qué será? Y no sabemos. Estas cosas siempre pasan. Eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a ese tema? Vamos al primer punto, lluvias e inundaciones. Primero, Job capítulo 36, versículo 22 y 23. Job capítulo 36, versículo 22 al 33, perdón. Job capítulo 36, versículo 22 al 33. A ver, ¿qué será que dice la Biblia con respecto a estos temas? Leamos. He aquí que Dios es excelso con su potencia. ¿Y qué tendrá que ver su potencia con las lluvias, los truenos y los relámpagos? ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá iniquidad has hecho? Le puedo decir: Señor, ¿cómo vas a mandar un tsunami a la India si ahí todos eran buenos? ¿Qué iniquidad que has hecho, Señor? ¿Le puedo decir así yo? No, porque yo soy una persona de labios inmundos, no puedo juzgarlo a Dios. Fíjense lo que dice acá, hermanos. ¿Quién le dirá iniquidad has hecho? Y fíjense en qué contexto está hablando. ¿En qué contexto está hablando? Versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres, todo lo que pasa en la tierra. Los hombres todos la ven, y mira el hombre de lejos. He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y es verdad, hermanos, no le conocemos todas las cosas que Él hace en la tierra. Ni se puede rastrear el número de sus años. Él, noten hermanos, Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Pero noten, sigue diciendo: ¿quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su pabellón? He aquí que sobre él extiende su luz, y también cobija con ella las raíces de la mar o las profundidades del mar. Y noten el versículo 31, hermanos. Noten el versículo 31. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. Cuando Él en la profundidad del mar hace que haya un maremoto, con esos medios castiga a los pueblos. Cuando derrama lluvia abundante sobre los pueblos, con esos medios castiga a los pueblos. Entonces, hermanos, les ruego por favor, no me crean a mí ni me sigan a mí, y si alguien está escuchando la grabación, que tampoco me crea a mí, sino a lo que dice la Biblia, y al espíritu de profecía. Una cosita, si no se me va la idea.
El versículo 31, hermanos, para mí es fabuloso, porque después de hablar todo un contexto, hermanos, el versículo 31 es muy aclaratorio. Dice así: bien que por esos medios, noten que la frase esos medios está en plural y habla de las lluvias, del granizo, del hielo, de lo que hay en la profundidad del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y también a la multitud da comida. O sea, puede bendecirte como puede castigarte. ¿Sí, Luis? Claro, ahí dice, por esos medios, digamos, si Dios alimenta a los pueblos, sustenta a las multitudes. No lo toma como castigo. Ajá, pero el 33, mira lo que dice, el 33. Bueno, les quiero comentar algo, hermanos, ¿no? Les quiero comentar algo. Y hace muy bien, bueno, no sé si estará de más el comentario, pero... Hay que aclarar porque a donde escuchen también van a tener... Claro, les comento, esta versión que se usa es versión 2000, ¿verdad? Quiero aclarar algo de paso para que quede grabado. La versión 2000 que se está usando es una Biblia de carácter ecuménico. ¿Qué significa eso? Que se suprime todo, o mejor dicho, se cambia todo lo que habla del castigo, se cambia todo lo que pueda producir división, se cambia todo lo que pudiese mostrar que puede separarnos. Las Biblias que se han hecho desde el año 1950 en adelante, la mayoría son Biblias ecuménicas. Y están cambiados los textos bíblicos para hacer que nosotros interpretemos de otra forma. Pero yo estoy leyendo la versión antigua, hermanos, que se ajusta a los originales. Entonces, como está traducido en la versión 2000, está mal traducido, hermanos. Así que tengan cuidado. Son Biblias ecuménicas que dicen que Dios es amor, que tenemos que amarnos los unos a los otros, y se han quitado hasta frases y versículos de esas Biblias. Por ejemplo, cuando habla de las primicias de Samorí, en la creación de Lucifer, esa parte no está en la Biblia de los 2000. Fíjense ustedes, tengan cuidado porque esta Biblia que se usa está pésimamente traducida, y de paso también para que sepan los hermanos que están escuchando. Pero aún así, Luis, es tan perfecta la Biblia que yo con el contexto te voy a mostrar que se está refiriendo a castigo. Fíjense bien. El versículo 33 dice: el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad, y eso dice ahí. Bien, entonces, por el contexto, ¿cómo se debe traducir el versículo 31? Como castigo. En el original griego, hebreo, dice, bien que por esos medios castiga a los pueblos y también puede bendecir dando comida. Versículo 32, con las nubes encubre la luz y le manda. Noten cómo el designio divino del mandato de la voz de Dios está presente. Y mándale no brillar, interponiendo aquellas. Y el versículo 33 es impresionante lo que dice mi versión antigua. Tocante a ella anunciará el trueno, su compañero, que hay acumulación de ira sobre el que se eleva. Cuando vemos estas catástrofes en algunas naciones, la Biblia dice que esas catástrofes están mostrando que hay acumulación de la ira de Dios sobre las personas que en ese lugar geográfico se estaban exaltando. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? Después, cuando hubo este gran huracán, qué sé yo, ahí en Nueva Orleans, después se descubrió que ahí se hacía la fiesta mundial gay, había prostíbulos por todos lados, había hasta casinos flotantes, tanto en la tierra como flotantes. Los carnavales también. Había carnavales. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que la madre naturaleza justo se le ocurre mandar sus cosas donde hay mucho pecado. Qué casualidad, ¿no? Pero cuando yo voy a la Biblia, y disculpe que haga teatro así, ¿no? Pero cuando yo voy a la Biblia es clara. La Biblia es clara con lo que está pasando en el mundo. Claro, hermanos. Y con respecto a las traducciones, tengan cuidado, porque lo mismo los traductores, sobre todo los que... Porque la mayoría de las Biblias, hermanos, están basadas en las traducciones de Westcott y Hort. Westcott y Hort eran dos especialistas en Biblia que se pusieron a traducir la palabra de Dios. Y ellos dijeron así, Westcott y Hort dijeron,
vamos a hacer unos cambios acá y otros cambios allá. Pero serán tan sutiles los cambios que haremos que ellos no lograrán darse cuenta. Y hasta el día de hoy, hermanos, los cambios que se han hecho, los estudiosos superficiales no se dan cuenta, pero el que indaga en profundidad sí, hermanos. Entonces, pero uno puede cambiar un texto, pero no todo el contexto. Ya tiene que ser mucho para cambiar todo el contexto. Y aquí el contexto me acaba de aclarar cómo se debe traducir correctamente el versículo 31. Bien, hermanos, entonces, este texto que habla de las lluvias en abundancia, Dios dice que puede castigar con esas lluvias, que pueden ser torrenciales y producir inundaciones, pueden ser castigos de ira. Con esos medios castiga, con esos medios demuestra de que hay acumulación de ira sobre los que se elevan. Y yo me acuerdo que en Nueva Orleans hacían las carrozas de los carnavales y todos los gays defendiendo sus derechos. ¿Qué derecho, hermanos? Lo único que falta es que los violadores, hermanos, y los asesinos y los ladrones pasen ahí, y no se rían, por favor, pasen todo por la calle y defendiendo sus derechos. Los gorditos también, ¿no? Pasen ahí defendiendo sus derechos. No sé si me explico. Bien. Estamos, hermanos, con las lluvias e inundaciones. Bueno, y al que no le quedó claro, hermanos, el texto que vamos a leer ahora, hermano, es tan fabuloso, pero tan fabuloso, que el que ya no entiende con esto, hermanos, yo ya lo dejo y que predique del amor, y que vaya y hable todo del amor si quiere. Van a ver lo que vamos a mostrar ahora. Job capítulo, hermanos, estamos en el mismo punto, ¿no? Lluvias e inundaciones. Job capítulo 37, versículo 1 al 14 y 24. Job capítulo 37, versículo 1 al 14 y 24. Ahora yo les voy a pedir, hermanos, que por favor hagan un esfuerzo mental tremendo para concentrarse en lo que vamos a leer. Yo sé que hace calor, pero hagamos un esfuerzo. Versículo 1. ¿Y por qué no? ¿Por qué escribe así Job? Bueno, aquí no es Job, sino Eliú el que está hablando. ¿Pero por qué escribe Eliú así? Versículo 1. A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar. ¿Por qué se espantaba el corazón de Eliú con lo que iba a decir? ¿Por qué? Noten lo que va a pasar acá, ¿no? Oíd atentamente su voz terrible, o sea, la voz de Jehová cuando da su mando para que sus designios se ejecuten en la tierra. Oíd atentamente su voz terrible y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella bramará el sonido, tronará él con la voz de su magnificencia, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Tronará Dios maravillosamente con su voz, o sea, dando órdenes. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Chicos, ¿y cuáles serán esas grandes cosas que hace Dios que no entendemos? ¿Cuáles serán? Presten atención. Aquí va a hablar de los misterios. Versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Cuando en un lugar nieva, pero nieva hasta tal punto que produce destrozos. ¿Quién le ha dicho? Dios. Aquí dice que Dios le dice a la nieve, cae sobre la tierra, por mandato de Dios. Y el contexto se cansa de hablar de que Dios habla y da su mandato y ejecuta su voz, y etcétera, etcétera. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Y no tan solamente a la nieve, sino que también a la llovizna. Y también a los aguaceros torrenciales que producen inundaciones. Porque dice mi versión, y a los aguaceros de su fortaleza. ¿Cómo dice la versión de ustedes? O sea que a la nieve, a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, Dios le da la orden de descender. Versículo número 7. Y cuando Dios envía eso, así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra, lo que Él hace. Cuando manda la nieve, cuando manda la lluvia, cuando manda esas lluvias torrenciales, el hombre se retira y tiene miedo, se esconde y empieza a reconocer, esta es obra de Dios.
Y fíjense lo que sigue diciendo. Y Dios quiere que reconozcan su obra, y hay gente que no quiere reconocer. Versículo 8, la bestia se entrará en su escondrijo y estarás en sus moradas. Noten, hermanos, del mediodía, bueno, aquí en el original hebreo dice de su cámara o de su tesoro, viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Noten cómo Dios está en todos los fenómenos meteorológicos y ambientales y climáticos. No tiene nada que ver la madre tierra, ni la madre naturaleza, ni la Pachamama. Dios está en todo lo que sucede en la climatología del planeta. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas son constreñidas. Entonces cuando vemos que hay mucho hielo y cae granizo y hielo, y cuando vemos que las aguas se empiezan a poner furiosas, ¿quién está ahí? El soplo de Dios. Entonces alguien me puede decir, no, pero eso es poético, es una manera de expresión idiomática. ¿Pero qué significa? Cuando Cristo calma las aguas, claro, exactamente, y bueno, pero ahí fue literal. Pero cuando acá dice que no, porque así dicen algunos, no es un escrito poético, es una expresión idiomática. Bueno, pero la expresión idiomática, ¿qué significa? ¿El símbolo qué significa? No puede significar otra cosa que lo que está especificando. Tiene que significar eso. Hugo, hay otro que no sé si te acordás vos que, digamos, hablan del libro de Job diciendo, bueno, ellos no eran profetas los que estaban hablando. Es decir, que no lo toman como que están hablando como claro, se dice eso, pero hay un problema. Muchos de los textos que nosotros usamos y que la hermana Juay aplica en sus libros del Espíritu de Profecía son los que escribió Sofar, Elifaz y Eliú. Entonces la hermana Juay los aplica como palabra de Dios en muchos libros de ella a las conversaciones o a los versículos que hablaron los tres amigos de Job. Entonces, les explico cómo se hace eso. Los tres amigos de Job dijeron verdades, pero las aplicaron mal a Job. Eso es todo. Nada más. Pero fue correcto lo que ellos dijeron. Pero la aplicaron mal. Por eso Dios dice, ustedes no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, porque ustedes decían verdades, pero la aplicaban mal. Me dejaban a mí como malo y a Job como pecador. Entonces, lo que usted ha dicho es correcto, pero lo aplicó todo mal. Eso es lo que quiere decir Dios. Y tengo varios libros que hablan sobre el libro de Job, que yo compré en aquellos tiempos donde explican bien qué es lo que significa. Porque la hermana Juay, los versículos que hablaron los tres amigos de Job, los aplica ella como palabra de Dios para nosotros. Así que no se preocupen por eso. Ahora, presten atención, hermanos, a los versículos que siguen. Regando también llega a disipar las densas nubes y con su luz esparce la niebla. Ahora el versículo 12 y el 13 para mí son los más fascinantes que yo he leído en mi vida en cuanto a la acción providencial de Dios en la climatología del planeta. Presten atención. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la haz del mundo en la tierra lo que Él les mandara. ¡Qué impresionante eso, hermanos! Asimismo, por sus designios, cuando ustedes ven que las nubes se empiezan a revolver y dicen, mira esa tormenta que se viene un diluvio, y de pronto se pone todo gris y oscuro, mira, empieza a correr un viento feo, todo gris, todo triste, y las hojas comienzan a volar. Dice que Dios está haciendo eso, hermanos, para hacer sobre la haz del mundo en la tierra lo que Él, Dios, les mandara. Y noten el 13, y el que ya no entiende esto, hermanos, ya no tiene ciencia en la palabra de Dios. Unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, porque Dios mantiene su tierra, y otras por misericordia las hará aparecer. Entonces, a veces viene Dios y dice, bueno, tengo misericordia. Yo me acuerdo que en Salta había sequías, ¿no? Entonces puede venir y dice, tengo misericordia de los salteños, les voy a dar lluvia para que les vaya bien. Y de otras veces viene y dice, por causa de su tierra. Eso tengo que explicarle después qué significa. Por ejemplo, hay ciertas tierras donde a veces no habita hombre, pero Dios dice,
esta es mi tierra y la tengo que mantener, y las mantiene. Y otras veces dice que Él trae todas estas cosas por ira o por azote. Ajá. Y saben que cuando yo voy al comentario bíblico, el comentario bíblico miraba para arriba, silbaba, y lo ha salteado a todo el versículo entero. No lo quiere explicar. O sea que el comentario por ahí, el bíblico adventista es un poco, podríamos decirlo, o no sabe o es ecuménico. Aquí está diciendo, a veces Dios manda toda esta lluvia, estos hielos, estos granizos, a veces por misericordia, a veces por causa de su tierra, pero otras veces por azote. Hugo, ¿Se entiende? claro, y ahí concuerdo lo que vos estabas diciendo hace rato, porque puede ser como una bendición o como castigo como sustento, lo que es el versículo 31. Exactamente. Si lo comparamos, es lo mismo. Si lo comparamos, hermanos, es lo mismo. Y el versículo 24 dice, temerlo han por tanto los hombres. Él no mira a los sabios de corazón. Sí, Luis, algunos dicen así. No, pero todo esto lo escribieron los amigos de Job, no hay que llevarle el apunte. Entonces, ¿para qué está? ¿Saben los capítulos que hay que borrar si no servían para nada? Entonces no. Toda palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Punto. Hermano, esto es fabuloso. Cuando yo leía esto decía, bueno, a los salteños les va a hacer llover por misericordia, a los pampeños les da un azote porque están necesitando, y a los otros, bueno, por causa de su tierra, porque Dios cuida de su tierra. Entonces tienen que temerlo los hombres. Entonces, en esta noche yo les hago una pregunta. Todos los fenómenos climáticos que se dan, ¿alguna vez ustedes se pusieron a pensar que Dios, con su providencia e incluso con misterios que no podemos comprender, se pusieron a pensar que Dios estaba detrás de todo eso? No, es más, ni sabían, o tenían confusión, no sabían qué era lo que pasaba. Hermanos, hay otro tema, ¿no? No lo vamos a poner a ver. Hay fenómenos climáticos que son controlados por ángeles santos y otros que Dios le permite a los demonios que hagan ciertas destrucciones. Pero no es el tema de ahora. Aquí lo único que nos importa es que Dios es el único que de su trono le manda a los ángeles buenos o le permite a los demonios, pero Él hace juicio y justicia en la tierra. Entonces, hermanos, cuando por ahí ustedes se enteren que ha venido una lluvia que ha inundado acá en Tucumán, piensen, no vaya a ser que Dios esté dando por azote. Cuando hay una inundación, hermanos, y quedan sin casa, sin casillas, sin chapas, eso lo ha hecho Dios por misericordia o por causa de su tierra. Por ninguna de las dos. ¿Puedo decir yo eso lo he hecho por misericordia? No. ¿Puedo decir lo he hecho por causa de su tierra? No. Lo ha hecho por azote, hermanos. Hay que pensar estas cosas. Jeremías capítulo 51, versículos 15 y 16. Y en la misma de algunos le puede venir como bendición, le puede venir como castigo. Digamos que en algunos casos puede ser como una prueba, ¿sí? Pero digamos, en el mismo lugar, digamos, para algunas personas le viene como bendición, y a otras le viene como castigo. Claro, a algunos le viene por azote, pero periféricamente Dios puede usar quizás eso para probarla a las otras personas, como a nosotros. Jeremías capítulo 51, versículo 15 y 16. En Jeremías capítulo 51, vos Nelson, ¿me querías preguntar algo? No, quería saber si era con respecto a lo de lluvia y inundación. ¿Qué pasa con eso? Sí, el mismo punto. Seguimos en el mismo punto, hermanos. Lluvias e inundaciones. Jeremías capítulo 51, versículo 15 y 16, dice así. Él es el que hizo la tierra con su fortaleza, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. Y noten cómo Dios tiene que dar la orden desde su trono. El que da con su voz muchedumbre de aguas del cielo. Cuando acá en Tucumán cae una muchedumbre de agua del cielo, ya sea por misericordia o por azote, ¿quién es el que ha mandado con su voz que eso suceda? Dios. Entonces, hermanos,
el que da con su voz muchedumbre de aguas del cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus tesoros. ¿Queden claros, hermanos, que Dios maneja la climatología? Otro texto, hermanos, Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. Jeremías capítulo 10. En Jeremías capítulo 10, hermanos, versículo 12 y 13. Presten atención lo que dice ahí. Jeremías capítulo 10, versículo 12 y 13, dice así, hermanos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su poder y extendió los cielos con su prudencia, a su voz. Noten que si Dios no habla y no da la orden desde su trono, no pasa nada. Él controla todo. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hermanos, y ya con esto queda claro, ya no tenemos nada más que hablar, suficiente ya para que sepamos que la lluvia, los granizos, las inundaciones vienen por designio divino. Unas veces por misericordia, otras veces por causa de su tierra y otras veces por azote. Ahora van entendiendo el proceder de Dios. Ahora lo podemos entender a Jeremías porque decía que yo soy Jehová que hago juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero que entiendan, dice Jehová. ¿Y cómo podemos entender eso? Y estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia, mira vos, ahora entiendo por qué viene la lluvia y el granizo y el relámpago y el viento y todo. Ahora entiendo, nunca nadie me había explicado. Yo iba a Fernando Pasos, que era meteorólogo, y no me explicaba por qué. Ahora entiendo, yo no sabía que la Biblia hablaba de estas cosas. Hermanos, es hermoso estudiar la Biblia. La Biblia explica todos los misterios sabidos y por haber que pasan acá en este planeta. Pero hay que profundizar. Hermanos, este tema yo hace años que lo vengo estudiando, pero no estaba cotejado. Me ha llevado una semana entera, 10 horas por día, estudiando y tratando de buscar todos los textos que armonicen y se relacionen. Pero había que estudiarlo, hermanos. Bien, vamos a ver un punto más porque ya a las 12 tenemos que terminar. El otro punto que ya vemos y dejamos ahí nomás son los tsunamis, ¿sí? Ay, pero la Biblia no habla de los tsunamis. ¿Sabían ustedes que el tsunami de la India es el más conocido por su amplitud, por su intensidad y porque se dio en una época de gran tecnología y donde había grandes medios de comunicación que lo difundieron por todo el mundo? Pero ¿sabían ustedes? Yo me puse a investigar por internet y vi documentales también en History, en Discovery. Siempre hubo tsunamis en el planeta. Donde había maremoto, viene un tsunami a la orilla. Los tsunamis son consecuencias de los maremotos. ¿Qué es el maremoto? No es un terremoto. El maremoto, vendríamos para que se lo entienda, es un terremoto que se da en el fondo del mar. Pero no es lo mismo que un terremoto. Un terremoto es un movimiento telúrico que se da en la tierra, ¿sí? Y ya después, cuando lleguemos a los terremotos, les voy a explicar por qué se dan los terremotos, ¿sí? Básicamente, hermanos, los terremotos se dan como consecuencia del movimiento de las tectónicas de placas. Hay diferentes placas en todo el planeta Tierra, placas tectónicas que son placas que conforman la superficie de la Tierra, que se están moviendo en la superficie de la Tierra. Y los terremotos se dan generalmente en dos lugares: en los bordes donde se juntan las placas tectónicas y en el centro de las placas tectónicas. En dos lugares se dan los terremotos, básicamente: en los bordes de las placas tectónicas y en el centro de las placas tectónicas. Y cuando se da un maremoto, esa es una de las razones por las cuales se da un tsunami. Otra consecuencia por la cual se da un tsunami es cuando, hermanos, se derrumban montañas que
caen y avanzan sobre el mar. Entonces todo ese volumen que empujan, ¿sí?, sobre el mar, hacen que las olas del mar vengan y lleguen a la primera orilla que esté cerca de una tierra, sea una isla o sea una porción geográfica de tierra. Son básicamente, hay otras más, pero son las dos básicamente que humildemente nosotros podemos entender como estudiantes. Pero si yo voy a un geólogo o a un ingeniero geofísico, él me va a decir, no, eso es natural. ¿Sí? El que se dio un maremoto es natural, eso es porque se mueven las placas y ya está. Pero lo dicen de tal manera como si no existiese el Padre, como si no existiese el Hijo, como si no existiese el Espíritu Santo, como si no existiesen los millones y millones y millones y millones de ángeles buenos que están a las órdenes de Dios cuidando este planeta. Bien, por supuesto, hermano, la Biblia no puede ponerse a hablar en detalle cómo se produce un maremoto, qué pasa, no, da algunos textos para que entendamos básicamente. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de los tsunamis. Job capítulo 12, versículo 14 al 16. En el libro de Job, capítulo 12, y este es el último punto que vamos a ver, y vamos a dejar ahí nomás. Job, libro de Job, capítulo 12. Job, capítulo 12, versículo 14, ¿sí?, al 16. Leemos lo siguiente y dice así, hermanos. ¿Por qué están estos versículos en la Biblia? Hermanos, ¿para qué sirven estos versículos en la Biblia si no significan nada y no lo podemos aplicar a nada? ¿Será que no hay que aplicarlo a nada o significarán algo? Hablando de Dios, noten el versículo 13, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. He aquí, Él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. O sea, cuando Dios envía calamidades a los hombres. He aquí que Él detendrá las aguas y se secarán. Hermanos, cuando hay sequía, y ya después vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Cuando lleguemos a la sequía les voy a mostrar algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué sequías? Cuando hay sequías es porque Él detiene las aguas. Yo les contaba este fenómeno de Salta que se dio hace unos meses atrás, mucha sequía. ¿Por qué? Cuando hay sequía es Él el que... No, pero ¿qué significa el versículo? Lo leemos. No es poético, es una expresión idiomática, no sé, crítica textual. ¿Qué significa? Nada, no significa nada. Bueno, habla de cosas que pasan, pero no significa lo que está queriendo decir. ¿Y qué significa? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, ¿para qué está el versículo? He aquí, Él detendrá las aguas y se secarán, pero Él las enviará y destruirá la tierra. Él hace los dos extremos. Puede detener las aguas y hay sequía, o las puede enviar con toda y destruyen la tierra. Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué será que Dios a veces envía las aguas y destruyen la tierra? Porque según todo lo que ya venimos estudiando, Él castiga a las naciones. Y como decía, los otros textos del libro de Job, ahí muestra claramente de que a veces Él envía por azote. Y si yo hago la relación y comparación de texto correspondiente, si Él en algún momento envía las aguas para que destruyan la tierra, debe ser por azote. Como ya lo vamos a ver por la comparación de textos. Él las enviará y destruirán la tierra. Con Él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que lleva y el que hace errar. Él hace, bueno, hasta el 16 nomás dije, ¿no? Hasta el 16. Bueno, ahí deja claro y me deja pensando ese versículo. ¿Por qué Dios será de que envía las aguas y destruye la tierra? Por causa de pecado, hermanos. Por causa de pecado. Pero ¿a dónde dice Hugo eso? Mostrarle con Biblia. Bueno, vamos a ver. Amós capítulo 5, versículos 7, 8, anoten. Amós capítulo 5, versículos 7, 8, 10, 12, 13 y 18. Repito. Amós capítulo 5, versículos 7, 8, 10, 12, 13 y 18 y leemos, hermanos. ¿Por qué será que Dios envía las aguas sobre la tierra para que la destruyan?
Aguantemos un poquito, hermanos, ya terminamos. Yo también estoy más cansado que ustedes porque soy el que está hablando, hermanos. Ya terminamos. Amós 5. Entonces dice así, versículos 7 y 8. Dice así, hermanos. Los que convierten en ajenjo el juicio y dejan en tierra la justicia. Está hablando los que pisotean la justicia en tierra, o sea, los pecadores. Versículo 8. Miren, ustedes que se portan mal, dice Amós, miren al que hace el Arturo y el Orión, y las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche. El que llama a las aguas de la mar, noten hermanos, el que llama a las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra, Jehová es su nombre. Versículo 10 y 12. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor. Ahora entiendo por qué Dios llama a las aguas y las echa sobre la tierra. Hermanos, les hago una pregunta. Entre tantos pecados que nosotros sabíamos que habían en la India, ¿qué le están haciendo en la India a los pastores ahora? ¿Qué le hacen a los cristianos? ¿Qué le han hecho a William Carey cuando siglos pasados anduvo por ahí? ¿Qué le hacían a los que se convertían a Cristo? Ahora han matado un par de pastores ahí en la India, otros son perseguidos. Le cortaron el cuello. Le cortan el cuello, los matan, los torturan. Ahora en la India, después de lo que les ha pasado, siguen duro contra Cristo. Persiguen a los cristianos, a los pastores, los meten en la cárcel, no aprenden, porque aborrecen a los que los reprenden. Los cristianos van a predicar el amor de Cristo, pero también a reprenderle sus pecados. Y después de semejante castigo todavía siguen persiguiendo a los cristianos en la India. O sea que no son ningunos buenitos. Dice el versículo 10. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. Y si no, vean la película de William Carey. Lo que le pasó a William Carey, a su esposa, a los que se convertían por el ministerio de William Carey, van a ver lo que les pasaba. Versículo, hermanos, versículo 12. Porque he sabido de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados que afligen al justo y reciben cohecho y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Versículo número, hermanos, 13 y 18. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? Ya haciendo una referencia que lo que viene hablando en el contexto también se aplica al tiempo del fin, cuando se está esperando el día de Jehová. Una cosa. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que cuando habla de los tsunamis y de que Él llama las aguas de la tierra y la echa sobre el mar, habla en el contexto de gente pecadora y que por eso Dios tiene que enviar esos juicios? Y porque no quieren aceptar al que predica la verdad, al que reprende el pecado, al que habla lo recto. Qué casualidad estos versículos, ¿no? No significarán nada. ¿Qué será lo que significan? Vamos terminando, hermanos. Amós capítulo 9, versículo 4 al 6 y 8. Amós capítulo 9, versículo 4 al 6 y 8. Presten atención. Y si fueren en cautiverio, está hablando de los que pecaban contra Dios, por eso iban en cautiverio, delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Noten lo que puede hacer Dios. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, hablando ya para el tiempo del fin, y llorarán todos los que en ella moran.
y subirá toda como un río y hundiráse luego como el río de Egipto. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus gradas y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas de la mar. Noten, Él llama las aguas de la mar, no de las nubes, ¿sí? Él llama las aguas de la mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Versículo 8. He aquí los ojos del Señor Jehová contra el reino pecador, y yo lo asolaré de sobre la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Bueno, etcétera, etcétera. Hablando de gente que le desobedece a Dios. Entonces, hermanos, para ir terminando y para ir redondeando, ¿sí? Yo creo que traje acá dentro de los últimos días, les quiero mostrar unas cosas. ¿A qué llegamos con lo que hemos estudiado hasta acá? Hemos visto versículos que muchas veces no se nos explican, pero que tienen un significado profundo y que nos muestran las cosas que hoy por hoy están aconteciendo. En todas estas cosas dice, yo soy Jehová el que hago todo esto. Jehová es su nombre. Entonces, hermanos, ¿está o no está Dios activo en todo lo que está pasando acá, hermanos? Claro que sí, hermanos, está muy activo. Y esto es lo que tiene que llevarnos a prepararnos. Nosotros que tenemos la verdad, que tenemos la ciencia de la Biblia y que estamos viendo estas cosas, tenemos que prepararnos, estudiar estas cosas, enseñarle a la gente y no hacer como hacen algunos hermanos que van a dar un estudio bíblico y presentan 3 versículos de la fe de Jesús. Una vez un hermano me decía, yo tengo 70 estudios bíblicos. Y yo lo entro después a preguntar después cómo hacía eso, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? Yo con tanta experiencia que tengo, lo máximo que puedo tener lo máximo que llegué era 10 personas individuales, y no se puede más, hermanos. Ahora sí, en una clase individual yo puedo tener 50, 100, 1000, 3000, no hay problema, porque uno se para en frente y habla. Pero así, individualmente, yo llegué a tener hasta 10. ¿Cómo hacía este hermano para tener 70, 80? El tema es que este hermano iba así, iba en la casa, le leía, tenía la hojita de la fe de Jesús, le leía el versículo, le explicaba rápido en 10 minutos, 15 minutos, hacía una oración y se iba, y después le dejaba el estudio y él tenía que responderle. Pero ese hermano después no sabía nada, y como consecuencia nunca han entrado a la iglesia, les aclaro, ¿no? Nunca han entrado a la iglesia. Pero llegaba, le explicaba el versículo, leía 10, 15 minutos y le dejaba y se iba. Y la parte de atrás no le estudiaban. Hermanos, así no se enseña la Biblia. Así no se gana almas. Así no se instruye a la gente. Jesucristo dijo, les mando que les enseñen todas las cosas que yo os he mandado. Les mando que les enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Debemos enseñar bien la Biblia, hermanos. Porque claro, yo también puedo tener 3000 estudios bíblicos, reparto por todos los vecinos, toda la hojita número 1 en todo Tucumán, digo, me la responden, yo mañana paso, y que pongan cualquier cosa, y ya está, tengo 3000 estudios bíblicos. Así no se predica el Evangelio de Dios, hermanos. Y por último, yo les quiero rogar, hermanos, que nos acerquemos íntimamente a Jesús, porque las cosas que se vienen son fuertes. Pronto van a ver el cumplimiento terrible de los versículos que estamos viendo. Se van a ver cómo se van cumpliendo más y más. Ahora es cuando ustedes tienen que agarrarse fuerte del brazo de Jesús para que no sean conmovidos con todas las otras cosas que sí serán movidas. Aférrense bien de la mano de Jesús porque van a ver cumplirse más y más cada uno de los versículos que nosotros estamos viendo. El evento de los últimos días, página 25 y 26, evento de los últimos días, página 25 y 26, y con eso termino, dice así. Dice así, hermanos, hablando de terremotos e inundaciones. El enemigo ha trabajado, hablando de Satanás, y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder, y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Johnston, Pensilvania. Él no impidió, y fíjense lo que yo les venía enseñando. Él, Dios,
no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad. Castigo indirecto. Si viene Satanás y dice, yo quiero destruir esto, y lo mira Dios y Dios le dice, está bien. Pero si Dios le decía no, él no hace nada. Él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad. Y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Aquí les quería leer algo que tiene que ver bien. Otra cita. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en las calamidades por mar y por tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y con eso termino. Entonces, cuando ustedes ven una inundación, tiene que decirle, esa es la advertencia de que ya el Espíritu Santo no está contendiendo más con el hombre. Hermanos queridos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún inciso que quieran introducir? Bueno, aferrémonos de Jesús porque estas cosas se van a cumplir. Lo dejamos ahí nomás.